Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Una producción de Oanes en colaboración con Frecuencia UCIL. Hola, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rumbos Sostenibles aquí por Frecuencia UCIL. En el episodio de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre temas de igualdad de género. De hecho, como hemos hablado en episodios anteriores, el sector pesca y acuicultura todavía es un sector principalmente masculino y de hecho este tema debe trabajarse en general con mucha responsabilidad, en especial cuando queremos abordarlo con comunidades costeras. Y hoy conoceremos más de los retos que esto implica, lo que seguramente sumará tanto a la gestión del sector como de otros sectores que nos puedan estar viendo. Para contarnos más de este tema nos acompaña María Fernanda Chávez. Hola. Ella es coordinadora de involucramiento comunitario y género del programa Océanos de TNC, de Nature Conservancy, en Perú. Bienvenida, Mafer, muchísimas gracias por haber venido al programa. Hola Mariela, muchas gracias por la invitación. Más bien, sé que es un nombre largo mi rol, sí, efectivamente. Bueno, comentarte, ¿no? Trabajamos en TNC, el programa, o sea, la ONG es una ONG internacional que viene ya más de 30 años en Perú y tiene diferentes programas, desde Agua Dulce, Amazonía, Infraestructura Sostenible, Paisajes Futuros, y el programa en el que yo trabajo específicamente, Programa Océanos, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente específicamente cuáles son los objetivos o actividades que vienen haciendo en el programa Océanos? Cuéntanos dónde están, más o menos qué cosas hacen. Listo, mira, a ver, es un poco amplio, así que voy a tratar de resumirlo. En realidad el programa Océanos se enfoca mucho en el trabajo con comunidades de pescadores y conservación de la naturaleza, enfocado justamente en el manejo de recursos y el uso sostenible de los mismos, para lograr pues que tanto las comunidades, pescadores y actores involucrados pues participen de un desarrollo sostenible del uso de estos recursos, ¿no? No solamente estamos viendo el tema de conservación dentro de áreas naturales protegidas y la participación de las comunidades y de las personas en estas comunidades, en la gestión en áreas naturales protegidas, pero también en procesos de toma de decisiones para gestionar los recursos. Y todo ese trabajo que vienen haciendo de conservación y desarrollo sostenible, ahorita, porque digamos, no es posible trabajar en todas las caletas de la costa, pero ¿en cuáles puntos están en este momento desarrollando actividades? Sí, trabajamos fundamentalmente en el norte, por ejemplo en Tumbes, con el consorcio Manglares del Noroeste del Perú, también en Illescas, alineados a la Reserva Nacional de Illescas, trabajamos en Ancón con las comunidades pescadores de Ancón y en las zonas de Changuillo y de Marcona con las diversas comunidades de pescadores de ahí. ¿Y podrías darnos algún ejemplo, así como general, de algunas de estas actividades que hacen con los pescadores en alguno de estos 4 puntos? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, todo el trabajo que tenemos con ellos en fortalecimiento de capacidades está orientado mucho a fortalecer estos procesos de participación en tomas de decisiones a través de espacios donde ellos y ellas puedan participar, por ejemplo, en los espacios de comité de gestión con áreas naturales protegidas. También todo un programa, de hecho, de fortalecimiento de capacidades en emprendimientos y negocios que está orientado mucho a fortalecer el empoderamiento económico y la diversificación productiva de los pescadores, pero también de los miembros, de las esposas y familia y mujeres de estos pescadores con los que trabajamos, para que hay una menor dependencia hacia los recursos marinos, principalmente porque en estos momentos donde hay muchas malas condiciones de mareas o situaciones de oleajes anómalos, donde el riesgo es mayor para poder acceder al mar, pues se generan estos espacios de diversificación productiva. Entre ellos tenemos una de las iniciativas muy, muy interesantes que generan mucha cohesión de la comunidad. Son las únicas, que son unidades de crédito y ahorro que trabajamos de la mano con COFIDE, con el Banco de Desarrollo, para fortalecer los espacios de confianza, pero de ahorro también comunitario. Y es una iniciativa bastante interesante, colectiva de la comunidad, con un liderazgo femenino bastante interesante, y que justamente ayuda a que la comunidad tenga un ingreso constante o sostenible y un mejor manejo de recursos y también un mejor manejo económico, considerando... Que es algo clave. Yo sé que no es Exacto. el tema de hoy, de repente más adelante vamos a tener oportunidad de hablar de eso, nos encantaría, pero que gracias por mencionarlo porque sí, es muy importante que cuando vayamos creciendo también los conocimientos en general de
finanzas o economía familiar se Exactamente. fortalezcan, y a veces justamente esa patita es la que a uno nos falla cuando estamos viendo temas de crecimiento. Ujú. Pero bueno, regresemos al tema Sí. de hoy, que es este tema de igualdad de género y de cómo entender o reforzar algo que vimos en un episodio anterior, de que cuando hablamos de igualdad de género estamos hablando de desarrollo sostenible, no son dos cosas que van separadas. Pero tampoco es tan sencillo como decir, género es igual a mujeres, Exactamente. ¿verdad? Sí. No. Explícanos un poquito más de esto, porque acá venimos a aprender. Así que Por cuéntanos más. supuesto, es un gusto en realidad. De hecho, cuando hablamos de desarrollo sostenible, pues obviamente hablamos justamente de generar mejores ingresos, de tener mejores oportunidades, de asegurar justamente también, dado el contexto de cambio climático, pues que los recursos y todo el uso de ellos y el beneficio de ellos sea justo, equitativo. Y en ese justo y equitativo es que implicamos, se habla mucho de género mujer, porque usualmente no se las integra dentro de estos procesos de beneficio y de acceso a estos impactos positivos y este proceso de mejoras económicas, mejoras salariales, entre otros. Entonces, usualmente lo vemos separado. Incluso el hecho de desarrollo sostenible y mujer, o sea, es un extra. Sin embargo, no, lo que busca justamente el desarrollo sostenible es que tanto hombres como mujeres y las diversas poblaciones puedan justamente acceder a estos beneficios, oportunidades y principalmente mecanismos de adaptación o de mitigación a situaciones como cambio climático, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahí también tenemos algunos retos, y es que, bueno, a partir de la experiencia que tienen ustedes de trabajando principalmente con comunidades costeras, a veces el usar los términos correctos Sí. puede generar un poco de, no sé si rechazo es la palabra, pero de repente un poco de alerta, por ejemplo, con comunidades costeras o en caletas de pescadores, que de repente como que se preocupan un poco, se alarman al escuchar términos como empoderamiento o género. Y ustedes ya han tenido experiencia, Sí. más o menos, respecto Sí, a esto. totalmente. Y de hecho es algo clave. O sea, para nosotros y parte de nuestro trabajo, incluso y de nuestro aprendizaje en realidad, Mariela, ha sido cómo mejor comunicamos las cosas desde nuestra intención, que es nuestra intención, y lo vamos a ponerlo así, ¿no? Es empoderar igualdad, ¿no? O sea, buscar la igualdad de las personas, hombres y mujeres, en un mismo espacio. Sin embargo, cuando usas, por ejemplo, términos de empoderamiento o de solo mujer, cuando hablas, por ejemplo, vamos a empoderar a las mujeres, ya generas esas fricciones y se generan esas tensiones porque hay muchos otros temas alrededor. Hay muchas situaciones, tradición, cultura, religión, entre otros factores que pues, y también contexto, actualidad, entre otros, y globalización como tal también, que generan que pues no necesariamente la mejor receptividad. Entonces, algo que hemos aprendido es, en vez de usar palabra de empoderamiento, usar capacitación. Por ejemplo, Ok. es tan sencillo como fortalecer capacidades. Fortalecer capacidades. O en vez de decir mujeres solamente, decir todos los miembros de la comunidad o participación equitativa y encontrar estos espacios que no porque yo quiera decir ese término significa que el no usarlo está yendo en contra de lo que buscamos. El objetivo es reducir desigualdades. Y si tu objetivo es reducir desigualdades, eso también implica que usemos los mejores términos para que se reduzcan esas fricciones ante esa búsqueda de ese objetivo. Esto implica trabajar, me imagino, con cada grupo de una manera estudiada, revisada, y además también con mucha responsabilidad, siendo consciente de, y voy a resaltar esto que dices que me parece muy importante, no necesariamente por ponernos al pie de la letra y querer usar desde el inicio la terminología correcta, estamos realmente logrando los objetivos. Por ahí, con un poquito más de capacitación y comprensión de la gente, de lo que queremos hacer, más adelante, de repente ellos mismos van a tomar estos términos como parte de su lenguaje, pero no podemos de repente entrar de golpe, porque Totalmente. por ahí no va a funcionar. Y justamente hablando de este tema de responsabilidad y de preparación, también es necesario hacer todo un estudio, adecuarnos, planificar, porque
no es tan sencillo como agarrar y decir, por ejemplo, en una caleta de pescadores, bueno, mañana si el 50% de las mujeres no forman parte de una tripulación en una embarcación, nadie sale. Exactamente. No, así no funciona. Porque a veces piensan que sí. Sí, Ya. es cierto, pero por eso Sí. quiero que tú nos enseñes cómo es lo más recomendable. Bueno, voy a decirlo de esta manera. No quiero decir que nosotros sepamos no tenemos la receta única, totalmente. Yo sé, pero ya tienen experiencia avanzando con esto, por eso es que a partir de la experiencia que ustedes tienen, que nos cuenten cómo lo están haciendo. Por supuesto. Mira, nosotros lo primero que entendimos es que no sabíamos nada de qué pasaba en género en muchas comunidades. Ok. Es lo primero. Dijimos, no sabemos nada. Entonces, para saber algo, tenemos que entender qué cosa sucede, qué es una dinámica de género en cada comunidad con la que hemos trabajado. Para eso evaluamos, nosotros hemos hecho, por ejemplo, dentro de nuestras intervenciones, 30 en diferentes comunidades, 30 grupos, comunidad, organización, hicimos análisis de género y pudimos entender mejor cómo era la dinámica de género en cada uno de los grupos. Y en estos contextos, en estos 4 ámbitos, que es lo que estamos trabajando actualmente, hicimos primero estos análisis de género, que implican cuál es el rol, la participación, el uso de tiempo, entre otros, que nos permitía entender mejor cómo se desarrollaban y dónde estaban. Porque a veces, justamente lo que dicen, cuando nos enfocamos en proyectos pesqueros principalmente, nos enfocamos en la fase de captura. ¿Y dónde están las mujeres? En la fase de captura. Pero cuando miras el trabajo comunitario, la comunidad va más allá de la pesca extractiva. Va desde las fases de precaptura, en las que hay que reparar las redes, hay que alistar el bote, hasta las fases pues de post-captura, que son comercialización, procesamiento. Y es ahí donde entendimos, ok, es cierto, no hay 50% de mujeres en las OSPAs, pero sí en la comunidad. Y con ellas es cuando hicimos al entender estas dinámicas y estos roles, adaptamos mucho de nuestra intervención dentro del plan de acción de género, que es como es la herramienta que te permite a un proyecto guiar toda esa información base, información rica de género, cómo lo implementas en tu proyecto para buscar reducir estas desigualdades. Entonces lo que hicimos fue en el plan de acción identificar esos roles, esos intereses, principalmente intereses de las mujeres de dónde querían ser capacitadas, en qué querían ser capacitadas, dónde querían participar y dónde querían pero no podían por brechas justamente de género. Entonces ahí es donde uno empezaba a trabajar, donde efectivamente hay espacios libres, donde puedes fortalecer mucho esas capacidades y hay otros donde tienes que decir, ok, acá no puedo sumar más, pero puedo empezar a construir condiciones habilitantes para que ellas puedan acceder. Entonces, eso es lo que nos permitía guiar este plan de acción. Y así es como venimos trabajando justamente este enfoque de género con las comunidades. Es entender su dinámica y cómo adaptamos esas dinámicas y los intereses. Pero no son intereses del proyecto, son intereses de tanto las mujeres como también los hombres de las comunidades en las que quieren participar, en donde ellos quieren participar. Esto implica, entonces, ahorita nos has dado varias cosas que me gustaría que detalláramos un poquito más. Has hablado de una herramienta, entiendo, que es el análisis de género. Exacto. Luego de otra herramienta que es el plan. Y luego tenemos algo que has dicho muy interesante, que es generar espacios habilitantes. Se me dio el nombre. Condiciones habilitantes. Exactamente. Entonces, ¿te parece si desglosamos un poquito más cada una como para entender mejor primero, por ejemplo, qué es lo mínimo que uno debería tener en cuenta al momento de hacer su análisis y luego cómo es aterrizarlo al plan, por ejemplo? Por supuesto. Mira, lo que hicimos primero, hay muchas metodologías de análisis de género. Nosotros tratamos de encontrar una que se ajustara a la realidad peruana, que principalmente enfocaba, hacer el análisis del contexto, qué hay en la zona, temas de participación, violencia incluso también es importante tenerlo en cuenta, políticas que ayuden a fomentar desde el lado de autoridades para mover también un poco el tema de género y también por supuesto ya lo que era roles, acceso, participación y liderazgo de las comunidades y su participación dentro de tanto de hombres como mujeres en estos temas, ¿no? Acceso a recursos, acceso a botes, a financiamiento, capacitación, entre otros. Entonces, eso es básicamente el análisis de género, los componentes de un análisis. Más o menos, ¿cuánto tiempo sería lo responsable o en base a la experiencia que ustedes, lo prudente que uno debería destinar? Pensando, por ejemplo, que queremos hacer un proyecto. Claro. ¿No? Obviamente,
para plantear el tiempo completo del proyecto, tengo que destinar una cantidad de tiempo a esto. ¿Cuánto más o menos deberíamos destinar? Mira, a algo este que espacio? hicimos, trabajamos mucho, la parte metodológica lo ajustamos mucho para hacerlo realista y hacerlo obviamente lo más serio posible. Por lo menos unas 2 semanas en cada campo, en cada comunidad, ¿no? Que implica no solamente Para recopilación de información. Exactamente. Pero ya primaria. O sea, la parte secundaria es revisión literatura, eso no es tanto en sí, pero la información primaria sí. Una buena, creemos al menos, y eso, obviamente con observación acompañante y mucho acompañamiento experto de otros que tienes que identificar en la zona, otros informantes clave que te puedan también ayudar a ello, ¿no? Entonces se levanta con encuestas, con talleres, con reuniones, poder estar entrevistas en su directas. Exactamente. Entonces, pero algo que hicimos también nosotros, reconociendo que no todos tienen para invertir 2 semanas de tiempo con un experto de género, porque no es que tampoco pueda ser fácil de identificar, hicimos una herramienta, una metodología rápida también para poder recoger en base a los expertos y en base a informantes clave, preguntas clave justamente que nos permitan guiar una integración del análisis de género, pero de manera rápida. Hicimos una herramienta, tenemos de hecho ahora una herramienta en el marco de uno de los proyectos con los que trabajamos, de 20 preguntas más o menos, que nos permiten pues en base a juicio experto y mucha interacción con la comunidad, pero cuando ya hay una interacción previa, para poder identificar justamente estas brechas y estas diferencias. Y una vez que tenemos los resultados de este análisis y pasamos a la etapa del diseño del plan, tampoco es como que digamos, bueno, el plan ya está diseñado, se aplica y ya. No. Hay también una ida y vuelta con la población que tú quieres que sea beneficiaria de estos esfuerzos que estamos haciendo. Sí, totalmente. O sea, el plan lo que busca es, primero, integrar que todas tus actividades, o sea, como un plan de acción, busca que todas tus actividades tengan consideraciones de enfoque de género dentro de, por ejemplo, que sepas que si vas a hacer talleres, y si sabes que la participación de las mujeres es limitada porque no hablan frente a los varones, pues ese taller vas a tener que hacerlo 2 veces. Tanto con hombres como con mujeres. Entonces, eso te permite ir integrando, o sea, toda la información que recogiste de análisis base, te permite integrarlo dentro de tus acciones y con eso, pues, puedas tú implementar mejores acciones para recoger, porque si estás, por ejemplo, proponiendo una norma que pueda afectar de manera diferenciada a hombres como mujeres y no recoges la información de la percepción de las mujeres, no estás integrando con enfoque de género una propuesta normativa, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los ejemplos clásicos que tratamos de recoger y que obviamente eso incluye. ¿Qué pasa? Cuando hay mujeres participando, van con niños. Obvio, claro. Entonces tienes también que tener en tu consideración que al menos debes tener un especialista que pueda estar atendiendo o siquiera con material didáctico para que los niños puedan estar por un lado jugando, pintando y poder tener la participación plena de las mujeres. Y a veces parece una cuestión sumamente... Eso se aprende mucho en la cancha, por si acaso, Sí. ¿no? O sea, somos conscientes que esto muchas veces se aprende en el campo. Y es que tú, por ejemplo, estás haciendo un proyecto, quieres trabajar con un grupo de personas y luego llegan las señoras y llegan con los chiquis y luego tú no sabes qué hacer con los niños y estás como, o sea, estás inventándote cosas y luego termina una de las personas del equipo jugando con los chicos para que no sé qué. Y eso, recién cuando muchas veces eso te pasa, es que la siguiente vez dices, oigan, si ya sabemos que van a venir con sus hijitos, veamos cómo solucionar este tema, pero si pudiéramos haber hecho nuestro análisis, nuestro plan, probablemente esto no pasaría. Sí. Y de hecho, hicimos, por ejemplo, tenemos un cuaderno de aventuras submarinas que usamos, o sea, llevamos 1 o 2 y se arrancan las hojas, los niños se ponen a pintar, entonces encuentras formas baratas, que no te cuestan en realidad, o sea, imprimir la hoja es lo mismo o que se puedan dibujar ahí. Entonces, solo es estar con esa disposición de adaptarte a estas necesidades que te hacen justo y que te permiten involucrar realmente a la comunidad. Y antes de pasar, al menos que nos cuenten un ejemplo, condiciones habilitantes. ¿Qué quiere decir cuando escuchamos esto o que alguien nos cuenta de esto? Está bien. Condiciones habilitantes, ¿qué significa? Significa que efectivamente, pues, hay cosas que no podemos cambiar en un proyecto de 5 años y no van a cambiar probablemente en 5, 10 años o quizá en 20, lamentablemente. Entonces,
¿Qué significa? Hay patrones que ya tenemos en las comunidades. Nosotros mismos hemos sido criados en ambientes muy tradicionales, con alta desigualdad. O sea, como mujeres nos enseñan, tienes que estar en la casa. O hay patrones que ya vienen desde tanto tiempo que no vas a poder cambiarlos. Sin embargo, hay condiciones que uno puede buscar generar. Por ejemplo, para que hayan espacios de mayor participación en posiciones de liderazgo de mujeres, lo que nos ha funcionado a nosotros es que no venga yo o no venga mi compañero hombre a decirle al pescador, oye, deja participar a las mujeres, sino que entre otros líderes, identificando champions, que son otros jóvenes de la comunidad que también son nuevos líderes emergentes, o presidentes de otras OSPAs de otros países. Por ejemplo, nos ha funcionado en los intercambios con Chile, que hay mucho avance también de género. Por si acaso, OSPA son organizaciones de pescadores artesanales. Perdón, se me fue el término. Entonces, eso nos ha funcionado, que líderes de pesos pesados, como le decimos nosotros, de otras localidades, les digan, entre la conversación sobre manejo de recursos, sobre comercialización, sobre políticas pesqueras, les digan, oye, ¿y dónde está tu trabajo con mujeres? ¿Qué pasa? ¿Por qué no las involucras? ¿Por qué no están allí también participando? Esos espacios donde se dan estas conversaciones entre pares permiten que se den esas condiciones habilitantes para dar más oportunidad a la participación de las mujeres, por ejemplo, en espacios de tomas de decisiones o en generar economía, o por ejemplo en emprendimientos, en negocios. Porque, por ejemplo, algo que nos pasaba también en algunos casos era que no, cómo van a liderar emprendimientos o algo. Entonces, usar ejemplos clave o usar espacios que les permitan a ellos integrar y reducir esas tensiones son justamente esas condiciones habilitantes que buscamos tratar de generar. Ahora, vuelvo a decir, eso sí es ensayo y error. Eso es tratar de encontrar algo. Y además debe ser como muy individual según cada caso, según cada proyecto. Mafer, un ejemplo. ¿Algún ejemplo de lo que vienen trabajando ahorita que nos pueda ayudar a aterrizar mejor toda esta parte un poco teórica que hemos explicado? Bueno, te comento, por ejemplo, y este es el caso más de condición habilitante que justo podríamos sumar ya. Ajá. Intentamos hacer un curso de liderazgo. Ya en una comunidad, no voy a decir el nombre de la comunidad, por supuesto, pero al inicio, y lo planteamos como, oye, queremos hacer este curso de liderazgo porque fue un requerimiento de ellos hacia nosotros, nos dijeron, chévere, hagámoslo. Dijimos, oye, pero ¿tienes mujeres ahí? Porque inicialmente su lista era como solo hombres, clásico en muchos casos. Y dijimos, pero ¿tienes socias mujeres que también pueden estar interesadas? ¿Qué te parece si al menos una cuota, ¿no? O sea, no 50-50, pero un porcentaje. Y nos dijeron, este es un curso de liderazgo, no de cocina. Ay, así. Ya. Entonces, intentamos ahí, ¿qué nos pasó ahí? Y tuvimos la suerte que justo ya habíamos identificado a varios jóvenes que sí querían que dentro de sus socios, habían socias que estaban interesadas en llevar el curso. Y justo nosotros habíamos hecho antes la conversa de, oye, si es que pasa esto, ayúdanos. O sea, a ver, pues, o sea, también, ¿no? Y funcionó. Y ellos fueron los que, no fuimos nosotros desde el lado de capacitadores o desde el proyecto diciéndoles, no, tienes que hacer, claro. Sino al contrario, oye, ¿qué pasa? Podemos involucrarlas, yo tengo interesadas, yo quiero que mi equipo venga y participe. Entonces, eso nos permitió abrir esa cancha, identificando estos champions, para involucrar a más mujeres en este taller. Y no solo en ese taller, después fuimos a hacer el intercambio, porque lo amarramos con todo un intercambio bonito de líderes entre Perú y Chile. Y durante ese taller también metimos un poquito el enfoque de género desde este lado, desde estos otros champions que hablaban de cómo la participación de la mujer en los espacios de gestión de la organización les había ayudado a ordenar mucho la actividad, mucho más que cuando no tenían esa participación. Y también la gestión económica, administrativa. Entonces ahora, con esta organización tenemos incluso un plan de trabajo firmado. Dentro de ese plan está un plan interno para trabajar fortalecimiento de capacidades con mujeres dentro de esta organización. Y claro, o sea, probablemente su siguiente junta directiva tengan en el puesto de asistente social, que es el clásico puesto donde hay una mujer. En general, creo que en todas las empresas incluso está usualmente una mujer, porque está asociado a roles de cuidado.
pero ya es una brecha menos. Ok. Es un acceso más que tiene una oportunidad para un proceso de toma de decisiones, por ejemplo. Y lo importante es que lo estén interiorizando. Exactamente. Y al menos los que tenemos la oportunidad de trabajar con pescadores o acuicultores, es bonito cuando, como ustedes dicen, primero te chocas contra la pared, esa parte no es bonita, por supuesto. Por supuesto. Pero cuando ves la evolución, que como dice María Fernanda, no es un tema de un mes o de un día a otro, es un proceso. No solamente aprendes, sino que luego estas personas que ya entendieron se convierten en embajadores o líderes del proceso, y es mucho más sencillo que cuando, por ejemplo, se trabaja en espacios de comunicación entre pares, estos intercambios sean como más fructíferos y calen más. Sí. Todo este trabajo que vienen haciendo, y además algo que siempre comentamos en el programa, es que para hablar de desarrollo sostenible en general, uno no puede trabajar solo. Exacto. Y TNC, a pesar de ser una organización muy importante e internacional, tampoco puede trabajar sola. Por supuesto. ¿Con qué tipo de actores ustedes buscan relacionarse o generar vínculos para poder sacar adelante proyectos como, por ejemplo, que busquen igualdad de género? Por ejemplo, de hecho, hemos tenido la suerte, y no solo la suerte, sino también la buena disposición y el interés de muchos de las jefaturas de las áreas naturales protegidas con las que trabajamos, que apuestan justamente a reducir las brechas de desigualdad en sus zonas, en sus áreas y en sus comités de gestión. Este rol de los jefes, las jefas de estas áreas, ha sido clave. Y en verdad el involucramiento del CERNAM y la participación del CERNAM directamente en muchos de estos procesos nos ha ayudado justamente a apalancar mucho más rápido, no podría decir rápido, pero mucho más efectivo esta integración de género dentro de los proyectos. Y también pues otras autoridades, ¿no? O sea, mismos DIREPRO que están interesados también en fortalecer el rol de la mujer en la pesca. Efectivamente, siempre hay retos que faltan pues protocolos, faltan mecanismos para implementar. Ahora estamos tratando de trabajar el plan de acción de género del CERNAM como tal para que nos ayude a mejorar la integración de género dentro de no solamente algunas acciones, sino de todo el sistema de áreas naturales protegidas. Entonces estamos trabajando muy de la mano con ellos. En verdad es un buen trabajo el que venimos desarrollando. Y sí, es fundamentalmente con autoridades que creemos efectivamente que son quienes más pueden promover desde el lado de la autoridad, justamente, por ese lado, y desde nuestro lado, con otras organizaciones partners, trabajamos muchos de la mano con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para fortalecer justamente medidas de regulación más equitativas, y otros socios, otras ONGs socias también, con Fondemar, con Conciencia Marina, que son organizaciones locales que vienen fortaleciendo sus capacidades en género, con mucho interés para reducir justamente estas brechas de desigualdad, y que están muy interesados no solamente en capacitarse, sino también en integrar y en promover más medidas de participación equitativa. Y eso también permite generar, o sea, estos espacios de colaboración entre diferentes tipos de actores también ayudan a que se puedan generar intercambios, porque una sola organización no siempre puede trabajar con todas las caletas. Exacto. A veces unas trabajan en un sitio, otras trabajan en otro, pero tener estos vínculos ayudan a que los grupos con los que cada uno trabaja también puedan tener esos intercambios de experiencias, conocerse entre unas señoras con otras, y eso también agiliza el trabajo y los avances. Totalmente, sí. De hecho, o sea, el hecho que ahora, por ejemplo, estamos en uno de los proyectos somos 8 organizaciones, 8 ONGs en Perú y Ecuador. Una de ellas de hecho 2 están en Ecuador. Y justo con ellos hemos desarrollado un plan de acción de género en el cual usamos esta herramienta rápida de género para poder integrar estas prácticas dentro del proyecto. Y con eso estamos asegurando que la aproximación con enfoque de género dentro de todas las actividades que tenemos, que no solamente es comunitario, sino tiene comercialización, formalización, entre otras, pues integre justamente todas estas consideraciones. Mafer, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Ya estamos llegando al final del episodio. Míranos a todos los que hacemos proyectos y trabajamos con comunidades y con grupos de pescadores y acuicultores. ¿Algún consejo final sobre este tema que creas que se te haya pasado y que no debemos olvidarnos, además de todo lo que ya nos has sumado, que es un montón? La verdad que
Creo que más que nada este aprendizaje o lo que yo busco compartiendo un poco de lo que estamos aprendiendo en realidad, porque también hemos aprendido mucho de ensayo y error, es justamente que al menos tratemos de integrarlo dentro de nuestras prácticas diarias, no solo a nivel de organización o de institución, sino a nivel de profesionales en ese sentido. Y creo que el enfoque de género, no solo pensando en hombres, mujeres, sino como enfoque de género dentro de reducir estas brechas de desigualdad, son claves dentro de todas las actividades. No solamente podemos pensarlo a nivel de, porque no trabajo con hombres, no integro enfoques de género dentro de. Porque si bien el género está como usualmente lo vemos, es un tema de equidad. Es un tema de reducción de brechas, de búsqueda de igualdad. Y creo que eso es algo que todos y todas buscamos en las diferentes intervenciones que tenemos. Y eso es clave para integrarlo dentro de nuestro trabajo. Sí, por supuesto que sí. Hay muchos otros temas de los que, como hemos hablado al inicio, pueden enterarse no solamente de lo que está haciendo TNC aquí en Perú, sino seguir los proyectos. Si alguien de los que nos está acompañando en el episodio, por algún motivo todavía no los conoce y quiere saber más, ¿cómo los encuentran? Página web, redes, ¿cómo pueden saber más de lo que se está avanzando acá en Perú con ustedes como organización? Sí, por supuesto. Síganos por LinkedIn principalmente. Tenemos el LinkedIn bastante activo, es The Nature Conservancy Perú. Y tenemos, también la página web ya está por terminarse de lanzar. Siempre sufrimos con ello, pero ya está el proceso. Entonces es la página igual de The Nature Conservancy Perú. Y también pueden ver la información internacional en sus páginas más grandes, si es que quieren ir checando también qué tanto, porque es bastante amplio lo que ustedes trabajan a nivel internacional, también estaría bueno que lo revisen. Sí. Muchísimas gracias, María Fernanda Chávez. Muchas gracias, Mafer, por venir. Ha estado muy interesante, creo que hemos aprendido bastante, así que como siempre son bienvenidos y de verdad, intermedio tuyo, también muchísimas gracias a TNC por haber aceptado ser parte de Rumbos Sostenibles. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Espero que si hay dudas o algo pueden en realidad contactarnos y con mucho gusto, bienvenido sea. Seguramente que sí, van a saber que seguramente que les van a escribir porque ha estado muy interesante. Y bueno, a todos los que nos han acompañado en el episodio de hoy, nuevamente gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, seguir a Oanes con doble N-ORG, seguir a TNC, seguir por supuesto Frecuencia USIL, que tenemos unos programas muy interesantes que seguramente les van a encantar. Y nada, nos vemos la siguiente semana. No se olviden que esto es Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. Oanes.